Bueno, apreciada Kendra, muy buenas tardes. Bienvenida a nuestra primer sesión de la materia Teoría del Delito, en la que vamos a comenzar a hablar sobre el derecho penal y las ciencias penales. Es decir, el derecho penal vamos a conceptualizarlo como este acto que la ley califica como delito y que es tan arcaico como la sociedad misma. ¿Por qué? Porque siempre han existido acciones que son reprobables, que son reprochables y que son sancionables. ¿Qué significa esto? Que son reprochables, que la sociedad puede reprochar a determinado individuo la conducta, que son sancionables, que pueden llevar inmersa una sanción, un castigo por la conducta desplegada. Una vez que nosotros ya tenemos esta definición de lo que es el delito, vamos a comprender que toda aquella persona que cometa un acto que la ley reprocha, sanciona y reprueba, va a tener una consecuencia jurídica que va a ir pues muy de la mano, a lo mejor con una prisión preventiva, dependiendo del tipo del delito, o también una sanción pecuniaria, es decir, una remuneración económica que tenga que otorgar al Estado por haber cometido este delito. Existen diversas nociones y conceptos del delito, pero en el derecho mexicano, pues vamos a comprender al delito como esta actividad que en algún momento dado es desplegada por un sujeto activo y que va a realizarla contra un sujeto pasivo del delito, que es quien va a llevar el daño o la afectación. Bueno, una vez que ya tenemos la figura del delito, vamos a verificar que el Código Penal del Estado de Chiapas o el Código Penal del Estado en el que ustedes se encuentren va a hacer una clasificación muy clara, nos va a dar un catálogo de delitos. Estos delitos van a ser clasificados por su gravedad, por la conducta del agente, por el resultado que se obtenga, por la lesión que lo causa y por su duración. Es decir, por la gravedad. Vamos a hablar de delitos graves y de delitos no graves. Un delito grave, por ejemplo, es un feminicidio, es un homicidio. Un delito no grave, pues se me puede ocurrir que pueden llegar a ser daños en propiedad privada. ¿Por qué? Porque finalmente el bien jurídico tutelado de mayor valía, que siempre nos va a referir el derecho, que es el más interesante, pues es la vida, ¿no? ¿Qué es más importante? Es que le aventó una bomba, por ejemplo, a su casa, pero lo mató. ¿Qué vamos a investigar primero? ¿El hecho de que privó de la vida a alguien o el hecho de que le tiraron la casa? Pues obviamente el hecho de que privó de la vida a alguien. Y de esta forma nosotros podemos comprender que estos delitos, como te decía, pueden ser graves o pueden ser no graves. Cuando son no graves, bueno, ya en materia de procedimiento, pues podemos ir hasta con un facilitador para que éste pueda dirimir la diferencia que existió entre las partes. Pero en un delito grave, obviamente no podemos realizar esa conducta. Ahora, cuando nosotros hablamos de las personas que están inmersas dentro de un delito, pues vamos a ir verificando que encontramos a un sujeto pasivo y a un ofendido o a un sujeto activo del delito. El sujeto pasivo, como te decía, es quien resiente ese daño y esta afectación. El ofendido pueden ser sus familiares y el sujeto activo del delito, pues es la persona que despliega esta conducta para afectar. Cabe recalcar que los delitos los podemos también clasificar en delitos culposos y delitos eh, dolosos. Culpa y dolo no es lo mismo. Ejemplo, voy circulando en mi vehículo y de pronto se me van los frenos del vehículo y arrollo a alguien. ¿Fue mi intención arrollarlo, lesionarlo o hasta matarlo? No. Entonces aquí tenemos un delito culposo. Un delito doloso es la persona que me causó una afectación, es la persona que me dañó,
es la persona que me hizo enojar, estoy muy molesta con él y de pronto lo veo, verifico si estoy sola, si no viene nadie y paso por encima de él con mi vehículo. Fíjate, entonces ahí ya tenemos un delito culposo, doloso, y si nosotros nos situamos en este último ejemplo que te di, pues obviamente sería un delito doloso. ¿Por qué? Porque tuve toda la premeditación, toda la alevosía y la ventaja para poder realizar. Existen, eh, dentro de la clasificación de los delitos, te decía, por su gravedad, por la forma de su acción y por la forma de su ejecución. Delitos, obviamente, o actos que son reprobables. Existen eh, para el despliegue de la conducta del sujeto activo del delito, una figura muy relevante que es importante que precisemos, que es la acción y la omisión. Acción, yo vengo y realizo el acto y causo un daño. Omisión, alguien está por ahí cerca, se da cuenta de lo que estoy realizando, pero simple y llanamente no interviene para evitar. Entonces ahí tenemos la omisión. El tipo legal que nosotros vamos a estar estudiando o que vamos a estar manejando en algún caso en concreto, pues tiene que ser apegado a la norma. Es decir, debe de estar esta conducta típica. ¿Por qué? Porque está referida dentro del Código Penal, antijurídica, porque es contrario a la norma, y culpable. Pero te decía, dentro de esta culpa también podemos referir el tema de el dolo. Para que nosotros podamos tipificar una acción jurídica y encaminarla hacia un delito, forzosamente debe de estar dentro de la legalidad de lo que el código marca. Existen, como te decía, el dolo, la culpa, y en algún momento, cuando de pronto nosotros vemos algún actuar, ¿no? Hace varios años me tocó enterarme por las noticias que la hija de unos cantantes de rock venía manejando y dentro de esta trayectoria que ella seguía, iba en su vehículo, pierde el control de este y va y se choca contra una caseta que ella pensó que estaba vacía, yo supongo, ¿no? Pero dentro de la caseta estaba una persona que estaba acomodando sus periódicos para la venta. Finalmente lo priva de la vida, lo mata. Dentro de las indagatorias que realizan para la conducta que se desplegó, pues se percatan que pues el señor está muerto, que la chica que venía conduciendo está alcoholizada y tenemos como producto terminado un homicidio. La pregunta es, ¿ella quiso matar al señor? ¿Qué piensas? No, ¿verdad que no? O sea, ella ni siquiera sabía que dentro de esa caseta había una persona, ¿sí? Eh, En efecto, hay agravantes y hay atenuantes. En el caso de ella, un agravante, algo que afecta a su situación jurídica, es que venía alcoholizada. Exactamente. Un atenuante hubiera sido de que, bueno, se le fueron los frenos, le falló el vehículo, pero en el caso que nos ocupa, pues simple y llanamente se dio la figura del homicidio. Pero no podemos encuadrarlo. Y mucha gente decía, pero ¿por qué la liberan? ¿Por qué no la dejan detenida? Porque no hubo dolo, porque lo que hubo en esa conducta fue una culpa. Uh-huh. Eso es lo que en muchas ocasiones, pues se nos hace un poco complicado entender porque no conocemos un poquito la normativa jurídica. No sabemos que estos delitos se pueden llevar por medio del dolo o por medio de la culpa. Existen también, te voy a poner otro ejemplo para poder señalar las causas de justificación por la cual esta conducta puede ser, vamos a decirlo así, no aceptada, pero sí justificada. Ajá. Una causa de justificación. Esto pasa mucho. Hoy por hoy con todas las cuestiones de
delincuencia. Es muy común ver ya en los videos en redes sociales que viene persiguiendo determinada persona a otra, eh, una tercera persona más se da cuenta o simplemente esta misma persona se echa reversa y lo embiste y lo mata o lo lesiona. Eso puede llegar a ser una causa de justificación. Estoy actuando porque tengo el temor fundado y realmente fundado, me viene persiguiendo, pero en eso reacciono, tengo mis 5 minutos de claridad, detengo mi vehículo, pongo reversa y me echo para atrás. Entonces, esas cuestiones pueden en algún momento dado justificar la causa. Existen también muchos ejemplos más que los hemos visto y que han sido noticia y que han llegado a cuestiones de, pues de una demanda, de una querella, este, en la que un médico en Ciudad de México, saliendo de su consultorio, es interceptado por unas personas y estaban cobrándole el derecho de suelo, ¿no? El derecho de piso, el que pudiera estar tranquilo y trabajar sin ningún contratiempo. Sin embargo, el, estas personas que se acercan al médico van armados, empiezan a amagarlo con el arma de fuego, hay por ahí un forcejeo, el arma se dispara y el que cae es este delincuente. Bueno, si nosotros nos ajustamos a lo que refiere el derecho, pues sí, hubo un homicidio, lo privó de la vida. ¿Quería privarlo de la vida? No, no quería privarlo de la vida. Sin embargo, hubo una causa suficiente de justificación para poder decir, pues voy a defenderme, porque tú traes un arma y esa arma la puedes utilizar para matarme. Me estás amagando con ella. Y en este forcejeo, pues obviamente tiene este producto final, que es una causa de justificación. Existen también dentro de las causas de justificación la legítima defensa, me estoy defendiendo, el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber. Hoy por hoy vemos también a varios policías, militares, que al accionar un arma de fuego son juzgados, son llevados ante tribunales porque ejecutan este ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber. Soy garante de proteger a la sociedad, soy garante de proteger un banco, soy garante de proteger a un político, soy garante de proteger, etc., ¿no? Entonces, en ese momento, nosotros podemos justificar su acción. ¿Ok? Otro tema bien importante es el tema de la imputabilidad y la inimputabilidad. ¿Quién es una persona imputable? Una persona imputable es aquella persona a la que nosotros podemos señalarla como responsable. Una persona inimputable es una persona que pues a lo mejor tiene un trastorno mental, tiene algún problema y que no puede razonar como la mayoría lo hacemos, ¿no? Un niño, un menor de edad puede llegar a ser inimputable. Entonces, cuando nosotros hablamos de una imputabilidad, debemos de tener este conocimiento de saber que la persona pues es mayor de edad, tiene sus facultades mentales al 100, eh, es una persona sana. Un menor de edad, sí, no tiene la mayoría de edad, a lo mejor está sano, pero finalmente ellos a veces realizan conductas o despliegan conductas que como consecuencia traen que se redireccione al garante. ¿Quién sería el garante? El que debe protegerlo, pues obviamente es su padre. Hubo un caso aquí muy sonado en el estado de Chiapas, justo en el estado de Chiapas, donde el papá tenía un arma, viene el menor, está creo que jugando en las maquinitas y porque pierde, va a su casa, trae el arma y le dispara al otro niño que estaba en las maquinitas. El papá obviamente huye con su familia,
se lleva al menor que realice esta conducta. Y en efecto, quien tendría en un momento dado que responder por ese menor sería el progenitor, el garante, además de saber, bueno, por qué tenía un arma en su casa, si a lo mejor la utilizaba para su trabajo, o sea, son muchas cuestiones que pueden llegar a desplegarse dentro de esta conducta. Así que, mi estimada Kendra, para la próxima sesión vamos a buscar un delito en el cual podamos, y no nada más Kendra, ¿no? También quien se conecte, el tipo legal. Así que si pudieras anotarte, lo agradecería mucho. El delito que tú quieras. Ajá, el delito y el tipo legal, ¿verdad? El delito, el tipo legal que está dentro del Código Penal. eh, Vamos a buscar también, si pudiéramos, un ejemplo que no sea este que te acabo de comentar, un ejemplo vivencial donde tú puedas decir, bueno, ok, tal persona desplegó esta conducta y esta conducta la encontramos en el Código Penal del Estado de Chiapas en tal artículo y nos habla de que su pena es de tanto y su sanción es de tantos años, ¿no? O de su sanción es de tanto monetariamente y su pena es de tantos años. Vamos a clasificar ese delito, si es grave o no es grave. Vamos a clasificar también el tema de si hubo dolo o hubo culpa. Y algo bien importante también es verificar si lo hizo en legítima defensa, si lo hizo con consentimiento justificante, con el ejercicio de un derecho o en el cumplimiento de un deber. Y vamos a cerrar con el tema de si este sujeto que desplegó el delito, fíjate bien, si este sujeto que desplegó el delito es imputable o inimputable. Podría ser muy interesante que pudiéramos abordar el tema de un ejemplo de un imputable y un inimputable, que no sea de los que le acabo de señalar yo en la sesión. No sé si tenga alguna duda, estimada Kendra. Aunque obviamente va a quedar Sí, grabada la sesión para que pueda usted volver a verla y decir, ah, ok, esto es lo que tengo que hacer. sí, sí, lo anoté en mi celular. Sí, Ok, preciosa. Bueno, pues como me dices que eres tú la única que entra, ¿verdad? sí, es que al menos en el grupo la única que mandaron que estaba yo, que estaba, era yo. Ah, ok. Ujú. Perfecto, Kendra. Pues entonces nos vemos la próxima sesión, abordamos los ejemplos y avanzamos con las siguientes unidades. Ok, perfecto. Sí, está bien. Bueno, pues cuídate mucho, Gracias. me dio mucho gusto saludarte. Igual que Que esté estés bien. muy bien. Hasta Hasta luego. luego. Adiós. Ay.